¿Usted cree que el gobierno tiene la capacidad necesaria para resolver los problemas del país? Hay que esperar. ¿Cuántos meses van de gobierno? Un poquito más de 9. ¿Sí? Hay que esperar. Hay que esperar. Si esto no mejora en 2 años, buscaremos otra alternativa. Lo que pasa que te daría una respuesta muy amplia. Yo no creo que ningún gobierno del mundo pueda arreglar las cosas, porque abogo por un gobierno superior. Si bien yo creo que no hay soluciones mágicas, pero va a ser complicado y la veo cada vez peor. Los jubilados están pasando muy mal, la situación en general está muy mal, en la calle, en todos lados y creo que va para peor. ¿No le ve la capacidad por ahora? No, por ahora no. Y no, la verdad que no se ve nada de eso. Se ve que está todo a la baja, todo en caída. El empleo, el consumo. No veo que haya confianza como para que repunte. Yo confianza no le tengo. No espero nada bueno tampoco. No, por ahora se está todo verde. Nada. Nada. ¿Por qué crees que no tienen las condiciones para resolver los problemas del país? Y porque se están agarrando la guita ellos también. Y lo único desfavorecido son los laburantes. Mirá cuánto estamos pagando de pasaje ahora. Se fue toda, él dijo a la casta, y la casta de los laburantes el día de hoy la estamos pagando nosotros. No veo nada positivo. No ves nada positivo. No, sinceramente no. ¿Y te preocupa? Obvio que sí. Porque ahí veo que hay gente que no tiene como herramientas o posibilidades de pensar otra cosa, ¿no? La que se queda sin laburo queda en una depresión y le cuesta volver digamos, a la rutina, ¿no? A conseguir otro laburo, depende de la edad, el tema de los jubilados también afecta un montón, o sea, un jubilado con 200 lucas no puede vivir. O sea, ya la canasta básica, los remedios, los servicios, es un montón. Espero que sí, es la esperanza que todos tenemos. ¿Es más la expresión de deseo que lo que uno ve hasta aquí? Sí, exacto. ¿Y lo que ha hecho hasta aquí te genera confianza? Hasta ahora sí. No, la verdad que no. No estoy nada contenta con este gobierno. Siempre dicen que antes, que el gobierno no estábamos bien, pero me gustaría no estar bien como antes, en realidad, porque se ve día a día. Salgo a laburar de lunes a viernes, sábados también, y no llego. Ya ¿Llegas a fin de mes? al 10 ya no tengo plata. Entonces me endeudo, uso la tarjeta y así todos los meses. Y tengo un buen trabajo. O sea, no me quiero imaginar la gente que no tiene trabajo. Y fíjense que la semana pasada en esta misma sección con Raúl Timerman marcamos algo de lo cual se habló toda la semana, que era el cruce de las curvas. El cruce de las curvas de la imagen positiva de Milei y la negativa que por primera vez claramente se habían cruzado. A lo largo de la semana salieron diferentes encuestas, pero empezó a trascender que las propias encuestas que manejaba el Poder Ejecutivo, o sea que se supone que eran más benévolas, daban que habían perdido 6 puntos en un solo mes, una caída como la que antes nunca había tenido el gobierno. Y nosotros también fuimos analizando la cuestión de qué pasaba con el veto de los jubilados, qué pasaba con la bronca de la gente por el transporte. Recién lo veíamos, 50 lucas puede llegar a gastar una persona que viene del cuarto cordón del conurbano. Y vean estas cifras. En las preocupaciones, ahora las analizamos, pero lo que más preocupa a la gente, pobreza, corrupción, inflación, desocupación, inseguridad, tarifas. De las 5 que hay, claramente solo una es política, otra tiene que ver con la inseguridad y las otras 3 tienen que ver con la economía. Sheila Bilker, señor Timerman, buenas noches. ¿Qué están viendo en esta semana tan agitada? Bueno, ¿qué estamos viendo, Sheila? Bueno, a ver, es una semana donde yo te diría 2 temas. Mundo económico, el mundo económico muy difícil, explica esta caída que vos estás marcando. En nuestros relevamientos lo que vimos es que efectivamente cuando tratamos de entender las razones son económicas. Y creo que eso explica un poco, sí, esto que ves acá, pobreza, inflación, tarifas, desocupación. Yo creo que ahí lo interesante es el aplanamiento de inflación que volvió a crecer. Después, si tenemos los evolutivos, lo podemos ver. La preocupación por la inflación volvió a crecer, yo creo que de la mano de los precios regulados, tarifas y boletos, tarifas y transporte. Pero bueno, digo, el aplanamiento de inflación hace crecer otros problemas económicos. ¿Se ve la pérdida de la esperanza?
Bueno, acordate que nosotros también lo fuimos contando acá y lo contábamos, lo decía yo en la editorial. Del mismo modo que nosotros registramos a los que se caían del mapa, también pusimos las voces de los que decían, bueno, tan mal estábamos que ahora todavía hay que dejarlo actuar y tenemos esperanza. Mirá, y todavía se escuchan las encuestas. Todavía hay, por supuesto, bajó un poquito más que el gobierno, ¿no? Digamos, o sea, la esperanza se aplana antes, o sea, se desgasta antes que la adhesión al gobierno. Ahora, hay que reconocer que el gobierno tiene como fortaleza el pasado, ¿no? Digamos, fíjate que muchos de los que vienen dicen, no, lo de antes no, nunca más, y el futuro, la expectativa, y bueno, veremos más adelante. O sea, es un gobierno sin aquí y ahora, con mucho pasado, con mucho futuro para poner en valor, pero con gran dificultad para ofrecer un presente, una mejora presente, ¿no? Digamos, pero bueno, el pasado y el presente... ¿Para vos fue un síntoma la poca gente que fue ayer al acto? Sí, fue un típico acto peronista, digamos, la gente... vos sos más malo que yo. Conurbano, juntaron en ómnibus, los traían más o menos organizados. No tiene la capacidad de movilización. Pero antes Milei movilizaba a la gente de manera fervorosa y lo seguían como si fuera un rockstar. Hoy Milei no ofrece novedades, digamos. Hoy Milei es una repetición de sí mismo, digamos. Y no existe esa expectativa por ver algo diferente en Javier Milei. Ayer hubo algo diferente, ¿no? Hoy Javier Milei es un político más. Sí. Estás a punto de decir es uno más de la casta. Sí, bueno, sí, es un político... Es uno más de la casta, sí, es un político que busca arreglar con otros políticos situaciones en el Congreso, que negocia con la CGT, negocia entonces está con los aprendiendo. radicales. Pero que está aprendiendo. Pero que sigue hace política con la idea de la antipolítica. Sí. ¿No? Vamos a hacer política contra la idea de la casta. Entonces, hay una paradoja, ¿no? Acá hay algo interesante que es lo siguiente. Vos fijate que sistemáticamente antes el tema de la inflación figuraba arriba, es el verde de arriba, en forma constante, y segundo estaba la corrupción. Sí. Al final, en los últimos meses, hay un juego entre la corrupción, la inflación y la pobreza. La pobreza entra a tallar acá. La pobreza el último mes creció por encima de la corrupción. La corrupción es un tema, te diría, de valores, es un tema moral que la sociedad le asigna al país. No es este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el otro. La sociedad dice, la corrupción es un problema de la Argentina. Pero acá es interesante que hay dos variables fuertemente económicas, que son la pobreza y la inflación. Nosotros, respecto a las 5 variables, es decir, los 5 temas que la Argentina ve, que los argentinos ven como principal problema, los 5 primeros, le preguntamos a la gente si veía capacitado el gobierno para resolver esos temas. Vos fijate el próximo slide, es muy interesante, porque lo ven muy capaz de resolver el tema de la inflación, pero nada capaz de resolver el tema de la pobreza. Ah, mirá. Qué paradoja. Ese es todo un tema. Tampoco el de la desocupación. Claro. Ni la desocupación. Qué bien, Y hoy pero ¿esto la qué lo pobreza- arregla? ¿El mercado? Bueno. Sí, o quizás podés decir, me vas a bajar la inflación, pero a costa de pobreza y desocupación. Así Hay es. cierta Sí. conciencia de eso. Sí, o sea, y hay un reconocimiento de que de desocupación y pobreza... Claro, pero no hay- acá hay un error de concepto también, porque la inseguridad no depende de los estados nacionales, sino de los estados provinciales. La inseguridad lo ven en... Es un Entonces, tema complejo. pero la inseguridad. recién nosotros mostramos en las cárceles de Patricia Burri, concretamente en la de Voto de Patricia Burri, de gestión Patricia Burri, se vende droga al menudeo y están los videos grabados. Entonces, la verdad que la inseguridad La percepción es que poco lo tiene que puede hacer el gobierno nacional. Es poco Depende lo más que de las puede hacer el provincias. gobierno. Mira, yo estuve en Rosario, hubo un hecho que es relevante, es decir, la ola de asesinatos en Rosario cayó brutalmente. Yo estuve el día jueves en Rosario dando una charla en un sindicato donde había muchos sindicalistas del lugar y les pregunté a qué atribuían ellos la caída de los asesinatos en Rosario. Y la verdad que las explicaciones eran muy confusas. No saben a qué atribuírselo. Sí, a que intervinieron en las cárceles, intervinieron en las bandas, hicieron otra cosa elemental, que
consideran casi un Cortaron delito en la flagrancia comunicación. y tienen mayor, no esperan en los barroquismos judiciales a la hora de derribar un búnker. Entonces dijeron, ¿saben qué? Están vendiendo droga en ese lugar, vamos y rompemos el búnker y cortamos la venta. Bueno, esa parte se la atribuyen a Patricia Bullrich. Rarísimo, porque de Puyaro, fíjate. Bueno, pero yo creo Bueno, que a veces la comunicación es un problema. A nosotros nos pasó claramente. Vos fijate, cuando empezó el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, toda la comunicación era, si ve o sabe algo, llame al 911, llame a la policía. Y la gente le atribuye el 911 a Daniel Scioli. El 911 lo puso Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, pero nunca lo comunicó. Mirá.